Gasca, mi matrícula es 22006501. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en la licenciatura en Derecho. A través del módulo Derecho Procesal 1, vamos a presentar el reto 1, titulado ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? A continuación, daré respuesta a algunas interrogantes sobre la lectura de Langer referente a este tema. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal fueron desde la periferia? En el texto, Langer introduce el concepto de difusión de la periferia para describir cómo se prolongaron las reformas procesales penales en América Latina. Básicamente se refiere a que no fue un modelo impuesto únicamente por países centrales, por ejemplo, países desarrollados del norte, hacia los países latinoamericanos, ni simplemente un proceso puramente interno de cada país, sino más bien una red de reformadores latinoamericanos desde estos países, considerando la periferia en el sistema global del derecho. Algunos códigos y difundir para esas ideas en otros países de la región e incluso en países centrales. Langer distingue dos subtítulos de difusión desde la periferia. Uno es la difusión horizontal o semi-horizontal, donde los países periféricos difunden normas o políticas a otros países también periféricos, sin que intervengan fuertemente con los países centrales. El siguiente tipo es la difusión triangular, donde los deformadores a los países periféricos articulan alianzas con actores y países centrales. De ese modo, cuando Langer dice que la difusión es desde la periferia, señala que el locus de la innovación normativa está basada en los países latinoamericanos y más en un mero receptor pasivo de los modelos provenientes exclusivamente de Europa o Estados Unidos, aunque estos últimos también intervinieron. En resumen, las reformas en materia penal latinoamericanas fueron no solamente importadas desde el Centro de Seguridad Global de Derecho, sino que también a través de los actores latinoamericanos y reformadores legales del sur. Según Langer, fueron los que crearon y adoptaron y propagaron activamente esas reformas, lo cual hace un fenómeno que sea desde la periferia. Ahora, ¿qué es lo que distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Langer utiliza la distinción de modelos inquisitivos e acusatorios para caracterizar los sistemas penales a los procesos de la reforma. Aquí vamos a presentar las principales diferencias que señala el autor. Códigos inquisitivos son los sistemas tradicionales que predominan en muchos países de Latinoamérica y que heredan un fuerte rasgo del derecho continental europeo. Características típicas son la investigación secreta y escrita del juez, que concentra funciones de investigación y juzgamiento con poca transparencia y escasa separación entre la fiscalía, investigación y el juzgamiento. Además, esta es una estructura muy burocrática y formalista, ya que los procesos son largos y un alto uso de prisión preventiva y menos garantías para el imputado, además como la participación limitada de la víctima y menor publicidad en el proceso. En general, estos sistemas fueron vinculados con los regímenes autoritarios con debilidades democráticas en América Latina, lo que llevó a la percepción de que necesitaba un cambio urgente. Ahora, los códigos acusatorios en estos sistemas están orientados hacia las transformaciones que introducen juicios orales y públicos, separación de funciones, atribución del fiscal de la investigación, mayor participación de las víctimas y de la defensa, así como los mecanismos de resolución alternativa del conflicto, más transparencia y garantía de los derechos. Algunos ejemplos de estos rasgos son las audiencias orales, la publicidad, la contradicción, participación activa de la víctima, rol central de la fiscalía en la acusación, la separación claramente entre la investigación y el juzgamiento. Además, acelera de forma más eficaz. Por lo tanto, lo que distingue a los distintos códigos de este modelo procesal, quien investiga es quien juzga y cómo se hace el proceso escrito contra el oral. Ahora, ¿cómo influyen los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas reformadores en América Latina? Aunque el planteamiento de Langer enfatiza el protagonismo de países de Latinoamérica,
La difusión desde la periferia también reconoce la participación de actores internacionales, como las agencias de cooperación, los bancos multilaterales, instituciones de capacitación, etcétera, que contribuyeron a la formación y a la expansión del soporte de red de reformadores. Aquí vamos a mencionar algunos de los principales. Las agencias internacionales, como por ejemplo la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, así como los programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras. Estas agencias actuaron como catalizadores o multiplicadores, facilitando la interconexión de reformadores latinoamericanos, organizados en seminarios, talleres, viajes de estudios, publicaciones especializadas, en redes transnacionales. Langer nos señala como la parte del ecosistema de la red los aspectos activistas del sur. A través de esas conexiones internacionales, los deformadores latinoamericanos pudieron convencer a actores externos a usar esos recursos para impulsar las reformas de sus respectivos países, lo que refuerza un modelo de difusión triangular entre países periféricos y apoyo internacional y otros países periféricos. Las instituciones internacionales también contribuyeron a la colaboración de los estándares y guías en la difusión de estos modelos en la reforma penal moderna, que servía de periferia. Esto permitió que los deformadores locales adoptaran esas ideas al contexto latinoamericano y lo propagaran. En algunos casos, la participación internacional se presentó como presión o incentivo para que los países adoptaran reformas procesales penales, especialmente en los contextos de democratización y apertura al exterior, de obligación frente a los derechos humanos y a la búsqueda de la legitimidad internacional. En conclusión, el trabajo de Langer me parece muy valioso para analizar la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México, ya que ofrece tanto un lenguaje conceptual y difusión desde la periferia, red de expertos activistas, transición inquisitivo y acusatorio, como una visión de los condicionamientos históricos, institucionales y transparentes de la región. Al aplicar ese marco al caso mexicano, se puede comprender mejor que es acertada y que los obstáculos y perspectivas de la reforma.